El miércoles pasado el pastor estuvo predicando y enseñando sobre Efesios capítulo 1, sobre espíritu de sabiduría y de conocimiento, revelación de sabiduría y conocimiento. Y hoy quiero, con la ayuda del Señor, dar una continuidad hacia el capítulo 2. Vamos a leer los primeros 10 versículos, pero quiero centrarme en primera instancia en el capítulo 1, el versículo 2. Hoy cantábamos de la gracia del Señor. Decíamos en la última canción que estábamos cantando que la gracia de Dios es suficiente. El apóstol Pablo, quien escribe las cartas, las diferentes cartas paulinas, en este caso el libro de los Efesios, conocemos la historia cuando él evidentemente tenía una enfermedad o una situación en su cuerpo, en su salud, donde él le pide al Señor: Señor, saname. Señor, concédeme esta petición de mi corazón. Como probablemente muchos de ustedes en esta mañana tienen una petición al Señor, tal vez algo muy particular, algún problema de salud, tal vez alguno quiere cambiar su vehículo, llega Navidad, Señor, otros no tienen vehículo y Señor, quiero el autito, quiero la motito, quiero una casa, bueno, tantas cosas pedimos. Tal vez son cosas que puedes vivir con eso o sin eso. Y el apóstol Pablo evidentemente tenía una situación en su salud y le pide al Señor. Y el Señor Jesús le responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Probablemente van a haber anhelos de nuestro corazón o oraciones que nosotros hacemos al Señor, donde el Señor en esta mañana tal vez quiera decirte: es suficiente con mi gracia. Y quisiera meditar en esto. A mí me bendijo mucho mientras estaba leyendo. Y el capítulo 1 de Efesios, versículo 2. Voy a leer el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, se dirigía a ellos. Pero hoy por medio de su palabra se nos dirige a nosotros en Barrio Obrero. Dice el versículo 2: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego vamos a leer el capítulo 2, los primeros 10 versículos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia comprende otros temas tales como el perdón, como la salvación, la regeneración, o sea, una nueva genética espiritual, el arrepentimiento, el amor de Dios. La palabra gracia ocupa un lugar prominente en los saludos iniciales y en los saludos finales en todas las cartas del apóstol Pablo, como un agregado al saludo judío. El judío se saluda así como nosotros: Batecobio, nosotros saludamos así, ¿verdad? Y ahora que estamos en Cristo: Batecobio, hermano, o sea, en Beteco le agregamos hermano, ¿verdad? Y los que tenemos problemas con olvidar los nombres, nos viene bien hermano, hermana, porque ¿cómo se llama? Yo sufro mucho con eso. Batecobio, hermano. Dios te bendiga. El judío, en la tradición judía, ellos se saludan con shalom, paz. Es el saludo común de todo judío, paz. Estaban muy acostumbrados a eso. Y el apóstol Pablo a ese saludo de paz añade esto: gracia y paz para ustedes. Uno lo lee así, lo pasa muy por arriba, y sí, gracia y paz. Pablo escribe así, era su manera de expresarse, qué bueno, seguimos leyendo. Pero hay algo muy poderoso en esto y que creo conveniente que podamos prestarle atención en esta mañana. La base de la enseñanza o de la doctrina del apóstol Pablo se encuentra en el libro de Romanos, para aquellos que están anotando. O sea, todo lo que él cree y todo lo que él enseña, la base de todo eso, lo expresa en el libro de Romanos. Y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de Romanos, versículo 20, se encuentra toda la primera parte de su enseñanza, que tiene que ver con el poder del Evangelio. No vamos a tomar tiempo, yo tengo todo anotado acá, pero se nos va a ir mucho el tiempo si tenemos que leer todo esto.
habla del poder del Evangelio cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego. O sea que la salvación del Señor, que tiene que ver con esta gracia de la que estamos leyendo y la que estuvimos cantando, no está determinada solamente para un grupo social, para cierto país, aunque tal vez en su momento los judíos se habían apropiado mucho de eso y se sentían muy exclusivos de eso. Pero la gracia de Dios vino para judíos, para no judíos, para gentiles, para no gentiles. Y Pablo hablaba de este poder del Evangelio que derrama su gracia sobre todos aquellos que creen. La base de la enseñanza de Pablo sigue hablando de la culpabilidad del hombre en el libro de Romanos, el justo juicio de Dios por la culpabilidad del hombre. Abarca un poco la situación de la ley con los judíos. También enfatiza en el capítulo 2 que no hay justo, no existe ninguno solo. El hombre aparece como pecador en todas estas citas. De hecho, el hombre sin Cristo, sin Dios, vive en una condición de pecado, pero es justificado por la gracia de Dios. ¿Cuántos han sido justificados por esa gracia en este lugar? A partir del capítulo 3 al capítulo 4, versículo 24, podemos ver esa parte donde Dios manifiesta su amor. Los primeros pasajes que citamos de Romanos, Pablo viene hablando del pecado, del juicio, de la falta de justicia, de que no hay justicia en el hombre, y parece ser todo muy abrumador y no hay esperanza. Pero a partir del capítulo 3 emerge un mensaje de esperanza. La justicia por medio de la fe, el ejemplo de fe de Abraham, las promesas realizadas a estos hombres de Dios mediante la fe. Y todo eso tiene que ver con la enseñanza, con la doctrina en la que el apóstol Pablo centra su enseñanza. Gracia y paz, decía el versículo que leímos. Desde Romanos hasta Filemón, que son las cartas que escribió el apóstol Pablo, el apóstol Pablo escribe 13 cartas. Si ustedes pueden mirar en su índice en la Biblia, son 13 cartas que las escribe el apóstol Pablo con diferentes remitentes. En todas sus cartas la frase gracia y paz aparece 58 veces. Son 13 libros, pero esta frase, gracia y paz, aparece 58 veces. Y cada vez que en la Biblia se reitera algo, hay algo importante que Dios quiere decirnos en eso que se reitera. ¿Se entiende, hermanos? Gracia y paz. Pablo lo repite 58 veces a lo largo de todas sus cartas. Y siempre en el mismo orden. Gracia y paz. ¿Por qué esto? Él podría haber dicho paz y gracia para todos. Pero no están puestas al azar estas palabras. No es porque, bueno, sí, gracias, Padre, escribió más. No, dice, sabemos que los que escribieron la palabra de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y Pablo evidentemente tuvo un encuentro con el Señor. Conocemos que él era un judío religioso, sincero, fanático, y era uno de aquellos que perseguía a los que seguían a Jesús. Era uno de aquellos que encarcelaba y mataba a los seguidores de Jesús. Es más, él dio su aval cuando mataron al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Dice que Esteban era un joven que fue elegido dentro de los primeros diáconos cuando la iglesia vivía en comunidad. Y los apóstoles no daban abasto para predicar, enseñar la palabra y servir, porque al vivir juntos tenían que servir a las familias. Las viudas y los huérfanos eran desatendidos, dice la Biblia. Entonces los apóstoles dijeron, no podemos atender todo esto. Necesitamos gente llena del Espíritu Santo para que atiendan las necesidades de las viudas y los huérfanos. Y dice que oraron y el Espíritu Santo designó a ciertas personas, entre ellos Esteban. Y dice que este Esteban era un joven lleno del Espíritu Santo. Imagínate, probablemente muchas veces has tenido en poco tu servicio al Señor. Hay muchas personas que se han sentido en menos porque quisieran hacer otras cosas más importantes. Pero el énfasis aquí es que para servir, para atender las necesidades de las personas, no cualquiera podía ser parte de ese grupo de personas. Tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo de Dios. ¿Podés decir conmigo cómo estamos por casa?
Que el Señor nos ayude. Esta palabra a mí me cachetea, hermano. Porque como suelen decir nuestros pastores, no es que predicamos desde un atril de superioridad. Todos lidiamos y luchamos con las mismas situaciones que todas las personas luchan. Y nuestra obligación como hijos de Dios, y en la Biblia lo tenemos como una orden, no como un si querés, si te parece, si tenés ganas, es sean llenos del Espíritu Santo. Y el pastor estuvo hablando de esto en estos días. Y el apóstol Pablo fue en su fe, porque él tenía fe en el Dios de Israel. Él conocía la ley, era un defensor de la ley, fariseo de fariseos, judío de judíos. Él mismo en su autobiografía dice eso de sí. Y a pesar de eso, cuando conocen a los que seguían a Jesús, él da el aval para que maten a Esteban a pedradas. Yo cada vez que pienso esa escena, era un joven lleno del Espíritu Santo, y aún así siendo lleno del Espíritu Santo, Dios no movió un dedo para que esas piedras no se desviaran de Esteban. Sino que algunos dicen que probablemente él ni sintió dolor, porque en el momento que él estaba a punto de ser apedreado, dice que él vio que los cielos se abrieron y pudo ver lo que le esperaba. Pablo dio el aval para que lo maten, pero él sabía a dónde iba. O sea, Pablo era alguien que al decir gracia y paz, sabía de qué estaba hablando. Tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le dice: yo soy aquel a quien tú persigues. Ahora te es necesario que sepas lo que significa padecer por mi nombre. Dios lo llamó con esa evangelización. Imagínate si viene un evangelista, un hermano a predicarte, si viene a tu casa, voy a tomarlo a Aldo de ejemplo. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Sabito, qué sé yo. Hermano, sí, sentate. Y la hermana Lía, ella prepara todo. Y le vengo a hablar del amor de Cristo a nuestro hermano. Pero le voy a decir, pero sabes que, hermano, vos vas a aceptar a Cristo y después van a venir, te van a pegar un par de tiros, te vas a morir, hermano. ¿Querés aceptar a Cristo? Amén. No creo que me diga eso. Pero cuando Dios le habla a Pablo, o sea, le manda a decir, no me acuerdo el otro hermano que fue a orar por él, dice: anda a hablarle de mi amor porque tengo cosas para hacer con él. Y estoy dispuesto a que él aprenda lo que significa padecer por mi nombre. Tremendo, ¿no? Ese era el apóstol Pablo, el que habla de la gracia y paz. Y decíamos que no están puestos por casualidad en ese orden. El ser humano jamás puede estar en paz con Dios ni en paz consigo mismo si no es por la gracia de Dios. Y esto es debido a que el hombre en su estado natural está en enemistad con Dios por sus pecados. Y quiero hacer una pregunta, y aquel que se anime puede levantar sus manos. La mayoría de los que estamos acá, yo no los conozco a todos, o sea, los conozco de vista, pero no conozco a todas sus historias, de algunos las conozco. Pero esta es la iglesia de los reventados, vueltos a inflar. De aquellos que llegaron al Señor reventados y sin esperanza de ser inflados o de ser restaurados. Pregunto, ¿vivían paz en su vida antes de Cristo? Aquellos que dicen que no, ¿cuántos pueden levantar sus manos? El 80%. Nadie puede tener paz consigo mismo y mucho menos mucho menos paz con Dios si primero la gracia de Cristo no le ha alcanzado. Por eso el apóstol Pablo dice gracia y paz. Para que llegue la paz necesitamos la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es ese favor que ninguno de nosotros merecíamos de parte de Dios. Es ese precio alto que Él pagó para que ustedes y yo en esta mañana estemos sentados en este lugar, alabando, exaltando, glorificando el nombre del Señor. Y si nos sentáramos a hablar, ponemos una silla acá y empezamos a contar a los hermanos de nuestras luchas, hermanos, probablemente vamos a salir todos llorando acá, escuchando de las luchas y los problemas que vos estás viviendo. De las situaciones difíciles, de tus enojos, de tus broncas, de tus reniegos y de que quiero que cambie esto y Podríamos renegar de eso. Pero si hablamos de la salvación, vos me vas a decir, hermano, yo no merecía esta salvación.
Yo no merecía esta paz que estoy disfrutando hoy. Y la paz que tenemos en Cristo es una paz que es al margen de las guerras y problemas que vos puedas vivir. Probablemente tenés problemas con tus hijos. Probablemente los hijos tengan ciertas diferencias con sus padres. Probablemente haya cuestiones en el matrimonio. Tal vez no estés de acuerdo con algunas directivas en la iglesia. Y si te pones a discutir por eso, por ahí vas a hasta exasperarte. Pero hay algo que desde que el Espíritu Santo de Dios entró a tu vida existe y es una realidad, es que hay paz en tu corazón. Por esa gracia que el Señor derramó sobre nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, gracia y paz a ustedes. ¿Cuántos están entendiendo, hermanos? Cada palabra escrita en la Biblia no es casualidad, ni está escrita como está escrita porque a alguien se le piró el moño, como se dice en algún lugar. No, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Acá tenemos una directiva sobre esta gracia de la que habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Y es Pedro el que escribe, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo vuelvo a leer. Antes bien, creced en la gracia. Esta es una orden que el Señor nos da. Es un trabajo que nos corresponde a nosotros. El Señor ya dio gracia. El Señor ya derramó gracia. Él ya pagó, dio esos pasos que el ser humano nunca podría haber dado para que el hombre vuelva a tener comunión con el Señor. De los matrimonios que estamos hoy acá, no sé si alguno está peleado con su esposa hoy o con su esposo, y si es así, tienen tiempo hasta las 12 para arrepentirse y pedir perdón. Pero, ¿viste cuando te discutís con tu esposa o con tu esposo y está ese enojo ahí? Y por ahí alguno quiere aflojar, pero ese enojo es tan fuerte que no quiero, salí. Y viene la florcita, cállate, salí de acá. Pero cuando está enojado es como que, no sé si a ustedes les pasa, bueno, yo no le hago eso a mi esposa, pero sí nos enojamos a veces entre nosotros. Y no sé si ustedes sienten un manto, así como una cobertura que viene, pero de molestia. Donde vos haces así, ¡ay! Te pincha. Te mueves y parece que se manifiestan los demonios. No sé si les pasa. No, el Señor está hablando. Imagínense, hermanos, si a nosotros, humanos, carnales, enojones, caídos, cuando tocan nuestro orgullo, salí de acá, no quiero saber nada. Andá y cocina, lava los platos, no sé, algo así. Nuestro orgullo es tocado. Imagínate cómo tiene que sentirse el Señor por tus pecados y por mis pecados con nosotros. Y no es que con una florcita nomás le vamos a dar vuelta al corazón de Dios. No, dice la Biblia, nada de lo que vos y yo podíamos haber hecho podría haberle dado vuelta a la espalda al Señor en favor. Nada. Porque como decíamos, Pablo lo dice en Romanos, no hay justo, ni aún uno, nadie. Yo me imagino en este versículo siempre como que el Señor sale a recorrer y a ver si encuentra a alguien que valga la pena para usar a esa persona para derramar mi gracia sobre la humanidad. Fue Dios el interesado en derramar su gracia. Pero dice que no encontró a... Esa fue la respuesta. Y nunca me voy a cansar de graficarlo de esta manera. Yo me imagino al Señor sacándose el saco, bajándose la corona, sacándose las botas de oro. No sé cómo sería el Señor Jesús en su trono. Señor, yo voy. Él se despojó de su gloria. Y ahí el Padre dijo, bueno, ahora sí hay esperanza para el ser humano. Va mi Hijo. Yo lo conozco a Él. Él es justo, Él es santo. Y Él le va a mostrar a la gente cómo debe ser el amor y la gracia. Tremendo, hermano. No es poca cosa la gracia del Señor. Y nosotros, reverendos, maleducados, hipócritas, pecadores, que merecíamos la condenación eterna. Y no solamente la condenación eterna, perdón, voy a graficarlo un poco fuerte. Necesitamos que nos corten de a pedacito con un cuchillo bien afilado y despacito, así que duela.
Eso es lo mínimo que nos merecemos de parte de Dios por nuestros pecados. Sin embargo, aparece Cristo y dice: el que es capaz de creer en mi Hijo Jesús, yo le doy el regalo de la vida eterna. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? No es poca cosa esta gracia y esta paz. Y el apóstol Pedro, en 2 Pedro 3:18, nos da esta directiva: creced en la gracia. Es tu tarea, es mi tarea, crecer en esta gracia que Dios ya derramó. Muchas veces pasa de que, bueno, en mi caso tenemos años en el Evangelio, años de iglesia, años de conocer palabra, de escuchar, de cantar, de orar, de vigilar, de ver el poder de Dios, años de haber vivido muchas cosas, pero no nos salvamos de la religiosidad también, sino que nos volvemos religiosos. Y la religiosidad no tiene mucho, mejor dicho, no tiene nada que ver con el trato que Dios tiene con nosotros. Y por ahí aparece alguien que vino reventado 1, 2, 3 meses, a los 6 meses ya está orando acá en el culto. Y aquellos que tienen ese espíritu de religiosidad, que seguramente le hizo con el pastor, le pasó unos cuantos diezmos bien fuertes para poder agarrar el micrófono y orar. Y los que somos religiosos, los que son religiosos, ya en su corazón empiezan a anidar murmuración, pecado. Y eso no es crecer en la gracia, eso es decrecer en la gracia. Probablemente ese hermanito humilde hace poquito, pero es un hermano, una hermana que vino con una historia, Dios cambió, dijo: no, esto es lo que yo no conocía y yo me abrazo a esto, y esa persona crece en la gracia. En cambio, aquellos que por ahí tienen años de experiencia, no, yo con tal pastor tengo selfie con el pastor fulano, mira en mi casa hay foto con todos los apóstoles así. Pero en vez de crecer en la gracia, estás creciendo en tu idolatría, en tu egolatría. Y el apóstol dice: crezcan en la gracia. ¿Se entiende, hermanos? Que el Señor nos ayude a crecer en esa gracia. La gracia es el método que utiliza Dios, tanto en la salvación, que es eso que no podíamos comprar nosotros ni pagar, como en la vida y el servicio del creyente. La gracia no solamente es para la salvación, juega un papel preponderante en la salvación, pero también la gracia de Dios juega un papel preponderante en tu día a día. Te habrás cruzado con personas que te dicen: fulanito tal no es de tu iglesia. Sí, a mi iglesia lo conozco. Parece que tiene un ángel. ¿Escucharon esa frase? No sé, Overa Pavo Yoja. Esos de Barrio Obrero brillan todo. Es la gracia de Dios, amén, amén. Que tu luz no se apague. Hay gente la gente que no conoce a Cristo suele hablar de esa manera. Y hasta en su trabajo, rápido trabaja, hace bien las cosas, la gente le quiere, trata bien a la gente, da gusto. En cambio, esos que van por el sueldito más, ¿sí? ¿Cuánto? Tenés que ir, mi hija, y llamar otro día acá, no perdemos tiempo. Bueno, ese no tiene gracia de Dios. La gente no quiere ni verlo. Por ahí algún hermanito lleno del Señor que tiene toda la paciencia del mundo y te atiende. Y adelante, mi hijo, sentate, acá te vamos. Y parece que no, pero en tu diario vivir, hermano, se refleja la gracia del Señor. Que esa gracia crezca en tu vida. Va a haber ocasiones que nos da gusto usar la gracia. Querés sacar el martillo, pero recibe en el nombre de Jesús. Perdón, casi me caigo. Pero no somos llamados a eso. El Señor nos llamó a crecer en la gracia, y esa gracia ya la tenemos en la salvación. Debemos usarla en nuestra vida diaria y también en nuestro servicio al Señor. El creyente es salvo, y como no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14 dice, para los que están anotando: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tal vez es un poco difícil de entender, pero quiero explicar más rapidito esto. Que es el gran dilema con el pueblo judío y muchos cristianos que se han vuelto al judaísmo, donde desechan la gracia, no pueden aceptar, no pueden entender que simplemente que lo que Dios demanda es creer en su Hijo para la salvación.
Y muchos dicen, no, pero no puede ser que yo no tenga que hacer nada para ser salvo. Tengo que hacer algo. Hay que hacer esfuerzo, hay que hacer sacrificio, hay que hacer caridad. Y todo eso es potable y es viable y de hecho debemos hacerlo. Pero en la salvación no juega ningún papel. Y acá habla de que los que estaban bajo la ley, ¿qué es lo que hizo la ley? El apóstol Pablo dice, la ley fue un ayo. La ley fue algo que mostró que había sido dentro de mí hay pecado. Eso es lo que hizo la ley. La ley dice, no matarás. ¿Qué hacemos? Matamos. Jesús lo exageró un poquito más. Pero Señor, yo no soy ningún asesino. Sí, pero odias a tu hermano. Y dice la palabra de Dios, el que odia o aborrece a su hermano, en el corazón de Dios, en la exigencia de Dios, ese hermano que odia es un potencial criminal. Entonces dice, no puede haber odio en tu corazón. Y si Dios tiene que juzgarte por su ley, simplemente porque haya cierto rencor en tu corazón, vos ya no podés acceder a la salvación. Porque con faltar a un solo punto de la ley, yo peco contra toda la ley. Y la ley se convirtió en una mochila pesada, que los hombres intentaban cumplirla, pero no podían. De hecho, no se puede cumplir toda la ley de no ser por la gracia del Señor. En cambio, en la gracia, la exigencia para satisfacer la ira de Dios contra el pecado la pagó un hombre santo y justo que fue el Señor Jesús. Y cuando yo abrazo a Cristo, cuando yo abrazo su mensaje, cuando yo acepto lo que Él me dice, que soy un pecador, que necesito una salida y que hay una salida en Jesús, y yo me abrazo a eso, Dios dice, este es justificado, como si fuera que haya cumplido toda la ley. Hermanos, yo te hago esta pregunta, ¿merecemos esa categoría ante Dios? ¿La merecemos? No la merecemos. Ahora tenemos dos opciones: creer o reventar. Reventado ya llegamos unos cuantos acá. Yo me juego a creer. Y al creer en lo que Cristo hizo, dice la palabra de Dios, nosotros somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Luego de haber llevado por gracia al cristiano, este es el que lleva por gracia al cristiano a una posesión inimaginable, es Dios. Efesios 1:6, lo tenemos ahí en nuestras Biblias. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Voy a volver a leer todo el contexto. El creyente es salvo. Y como no está bajo la ley, sino bajo la gracia, que es lo que leíamos, luego de haber sido llevado por gracia al cristiano a la más alta posición inimaginable. ¿Cuál es esta posición que nosotros disfrutamos hoy? Según Efesios 1, versículo 6, dice que somos para alabanza de la gloria de su gracia. Y me gusta explicarlo de esta manera. ¿Qué es la gloria de algo? ¿Cuál es la gloria de este púlpito? La gloria de este púlpito es que sea usado como está siendo usado ahora. Fue hecho para poner una Biblia, poner una tablet, para apoyar las cosas, para que desde este artefacto, no sé si se dice así, sea expuesto, o sea, el que use esto pueda usarlo para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Para eso fue pensado este atril. Entonces, este atril hoy está en toda su gloria, está diciendo, mírenme, estoy siendo usado por Dios. Dice que nosotros fuimos hechos para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuál es la gloria de la gracia de Dios en tu vida? Que hoy estés acá. Que vos estés sentada hoy acá. Si tuvieses que decirlo de alguna manera, podrías gozarte en eso y decir, mira, yo estoy acá por gracia de Dios. Y la función de la gracia está siendo una realidad en tu vida. De lo contrario, hermano, no estarías acá. Porque la gracia te alcanzó, vos estás acá. Y que estés acá significa que la gracia está siendo glorificada en tu vida. Esa es la posición a la que fuimos elevados. Y el otro punto al que fuimos elevados es que fuimos aceptos por el amado. ¿Se acuerdan
la espalda que le dábamos al Señor y que le queríamos dar florcita y sacrificio y plata y caridad y al Señor no le movíamos con eso. Pero cuando creímos en la gracia de Cristo, ahí el Señor se dio vuelta y dijo, ahora sí, vos sos acepto en mi presencia. Hermanos, esto es tremendo. Es glorioso porque desde ahí, desde que el Señor se volvió las espaldas hacia nosotros, dijo, hijo, yo te amo. De ese momento vos y yo, no importa quién seas, cómo seas, en qué condición te encuentres, si estás enojado, reventado, inflado, desinflado, no importa cómo. El Señor te dice, entra a mi presencia confiado. No tengas miedo. Y el pastor nos decía el miércoles pasado, es creer. Simplemente es creer. ¿Cuántos pueden creer eso en esta mañana? Si el enemigo te está predicando otras cosas, no, sí, pero es verdad, la Biblia dice eso. Satanás te diría eso en esta mañana si quisiese contradecir, que de hecho probablemente lo está haciendo. Pero vos no sos merecedor de eso. Mira lo que sos, feo. Te empieza a predicar cosas y a veces le decimos, amén, Satanás. Cuando lo que tenemos que hacer es callar la voz del enemigo y decir, yo creo a lo que la palabra de Dios dice. Y cuando creo en lo que la palabra de Dios dice, ¿qué hago yo? Acciono, camino, me muevo en esa fe. Y cuando me muevo en esa fe, es que empezamos a descubrir cómo la gracia de Dios se glorifica en nuestra vida. Y te animo a que lo hagas, hermano. Dios va a poner desafíos en tu vida. Dios va a poner escenarios en tu vida. Y cuando vos te animes a dar el primer pasito de lo que hace tanto tiempo se te está enseñando en la iglesia, vos vas a descubrir cosas tremendas que Dios puede hacer con vos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Puedo usar algún ejemplo tuyo, Pepi? Pepi cada tanto me llama y una vez habíamos cantado esta canción, Somos el pueblo de Dios, y yo tengo una historia muy particular con esa canción, cuando Dios me desafía a llevar su gloria en un lugar donde yo no quería llevar. Lo cuento y él me dice después, esta canción, tu testimonio me impactó, qué sé yo, y bueno, pasa el tiempo, me llama, Marco, ¿sabes qué? Me pasó así en el trabajo. Y antes no me animaba a hablar al Señor y ahora, ¿sabes qué? Voy y oro por la gente, me pregunta esto. Y yo veo en la cara de Pepi, o ver a pavo y gavilla, no sabe el esposo que tenés. Pero a mí me alegra no lo que ella haya escuchado de mí o lo que yo, no, lo que me alegra es, y hasta yo me asombro y digo, solamente Dios pudo hacer lo que está haciendo en Pepi, porque ni Miguel lo hace, el pastor Miguel, Marco menos, Marquito menos, todavía Ingrid menos. Pero cuando él empezó a creer que tenía algo para dar a otros y empezó medio así, mojando, ¡ay, está frío! ¡Ay, pero es hondo! Pero cuando, ¡ay, me muevo! Había sido, ¡ah, está bueno acá! Y empezó a predicar, empezó a orar. Y él tiene lindos testimonios de lo que Dios está haciendo a través de su vida. Y yo siempre le digo, no te imaginas lo que Dios va a hacer con vos todavía. Y se lo digo a todos, si te animás a creer en esta gracia, a apropiarte de esta gracia, ni el pastor Miguel, ni no me acuerdo la palabra, cuando hablan los pastores, el equipo de pastores allá arriba, el presbiterio, ni idea tiene de los hombres y mujeres de Dios que hay acá en Barrio Obrero que Dios va a usar. Es atreverse a creer simplemente. Seguimos un poquito más. Dios sin cesar obra a través de su gracia para impartir. Esta palabra la usamos mucho y a veces no sabemos qué significa. Yo no lo sabía, por eso fui al diccionario. Impartir significa dar, comunicar, dar conocimiento. O sea, Dios sin cesar obra a través de su gracia para comunicar, para dar, para darnos herramientas a nosotros los cristianos y perfeccionar en Él las gracias correspondientes. Y me gustó esto cuando lo leía, porque no es solamente gracias para salvación, es gracia para muchas cosas más. Juan capítulo 1, versículo 6 dice, porque de su plenitud, y cuando pensamos en la palabra plenitud, tenés que imaginarte algo que no le falta nada.
Para los que están solteros o solteras, probablemente sueñan con ese príncipe o esa princesa. Y yo quiero que tenga ojos beige, quiero que tenga el pelito así, con el vientito asá, que venga luego con un BMW, motor turbo diésel, y que yo no tenga que luego que trabajar, que tenga dinero, bueno, así todo. Eso que esperas, bueno, plenitud significa eso, que no le falte nada. Dice Juan que de Jesús, de su plenitud, a Jesús no le falta nada, nada de lo que sabe que vos y yo necesitamos. Y de esa plenitud que a Dios le sobra, y Juan en el primera, segunda, tercera Juan habla de las riquezas en gloria que tiene Dios para su iglesia. Nosotros, vos y yo, hoy en Barrio Obrero, y esto tiene que ver con crecer en la gracia que leíamos en el libro de Primera Pedro. De esa plenitud tomamos todos. ¿Y qué tomamos? Dice el versículo, gracia sobre gracia. O sea que hay mucho para nosotros. Hay muchas bendiciones y a veces no nos damos cuenta. Hay muchas bendiciones y a veces no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no nos tomamos el tiempo para crecer en la gracia. Es más fácil criticar, es más fácil murmurar, es más fácil renegar, es más fácil, no quiero irme a la iglesia, me estoy cansado de Barrio Obrero. Eso es más fácil. Es más fácil un partido de fútbol, es más fácil el asado, es más fácil todo. Y a veces decidimos por eso. Pero crecer en la gracia tiene que ver con lo que leíamos en Romanos 12:1. Sacrificio vivo, sacrificio santo, agradable para Dios. Y hay que hacer como hizo Pepi, dar ese primer pasito. Animarnos. Hermano, cuando da el primer pasito, el segundo ya viene solo. Y el tercero, y después ya te van a faltar piernas para seguir dando pasos de lo que Dios tiene. De su plenitud, de la plenitud de Dios, tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Y cuáles son estas gracias correspondientes? Tienen que ver con los dones del Espíritu y las capacidades del creyente para lograr los propósitos de Dios y conformarse a Él. Conformarse significa tomar la misma forma que Él tiene, ajustarnos a su voluntad, creerle y hacerle caso. Eso tiene que ver con conformarse. Juan 15 dice, Juan 15 versículo 14, cuando Jesús habla con sus discípulos, en ese círculo de intimidad, en esa relación íntima que ya Jesús tenía con sus discípulos, no con todos los demás, pero a ese grupo especial con los que estaban con Él todos los días, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo o el empleado o el criado no sabe lo que hace su señor. Pero yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Hermanos, nosotros tenemos todo a disposición. Simplemente el desafío de esta mañana es animarte en el nombre de Jesús a que te animes a dar ese primer paso. Y si no lo estabas haciendo, empezar a crecer en la gracia. Sumate a aquellos hermanos que oran. Sumate a aquellos hermanos que activan en la congregación. Escuchás voces raras, o sea, qué sé yo, ya viene otra vez fulanito, ese me va a contar me va a contar fulanito, y vos porque no tenés el ánimo de decirle, mira, por favor, no vengas con esa historia. Quédate nomás ahí fuera. A veces no nos animamos a eso. Y por no usar la autoridad que tenemos, hijos, porque tenemos miedo de quedar mal con la persona, nos cargamos de maldiciones, de veneno, de bronca. Y después, ¿sabes qué pasa? Que ya en tu corazón quedó un prejuicio contra la persona del fulano que te vino a contar. Y venía al culto y yo lo miro al hermano Aldo. Y Pepi me dijo esto de Aldo. Mira, su barba, mira. Ya en tu corazón hay otra actitud. Y seguimos decreciendo en vez de tomar de la plenitud del Señor. La gracia, si la gracia se halla conectada con el servicio. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Yo no sé qué es lo que vos sabés hacer bien.
Probablemente ni vos sabés qué es lo que Dios quiere hacer con vos. Pero, y esto tiene que ver con dones espirituales. El Espíritu Santo dice que reparte sus dones como Él sabe y como Él quiere. Y Él conoce las necesidades que hay en el pueblo. Él conoce las luchas que hay dentro del pueblo. Y el Espíritu Santo pone en los corazones los dones necesarios para edificar la iglesia del Señor. O sea que la gracia tiene que ver con el servicio. La gracia está conectada con el crecimiento del cristiano. Efesios 4:29, en el mismo libro que estamos estudiando. Ninguna, y presten atención a este versículo, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Escuchaste ese dicho que solemos decir? Dai gracia. Así con esa cara, dai gracia. Da hey. Hay gente, hermano, que al hablar no tiene gracia. Hay gente que vos escuchás hablar y, como decía el pastor hace unos días, ¡pip! Por ahí decir, ¡pip! Tan bocas sucias, tan mal hablados son, que vos decís, Dios mío, al menos el que está acostumbrado o el que salió de ese mundo, cuando llega, vos decís, no, esta persona no es como de los míos. Eso es algo normalmente allá afuera. Pero de este lado de la vida, muchos vinimos reventados y se nos pegó en la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de mirar. Y en este versículo puntualmente habla del crecimiento del cristiano, y nosotros tenemos que crecer en nuestra manera de hablar. Yo recuerdo cuando mi papá contaba que en su adolescencia y juventud dice que era muy mal hablado. Y yo me acuerdo cuando él predicaba y contaba eso, yo era chico y no tenía malas palabras, pero cuando empecé a ir al colegio, hermano, un gloria a Dios, un aleluya no salía de mi boca. Hijo del pastor, cantaba en la iglesia. Pero no solamente eso, que se me pegó todo eso, sino que cuando yo estaba con mis amigos, yo era el que gestaba hablar de esa manera. Hashela hermano, Gina. Hashela cristiano, Gina. Yo era el cristiano, yo era el hermano. Pero ¿qué pasa? Hay un dicho que dicen por ahí, pertenecer tiene sus privilegios. Demasiado que queremos ser parte de los demás, ¿verdad? Cuando estás en un sector de la sociedad y te sentís que no sos parte, no te sentís bien. Hace poco me tocó ir a trabajar a un gimnasio. Creo que es la primera vez que entré a un gimnasio. Con esto no quiero decir que esté mal ir a un gimnasio. Está bien. Fuerza para los que lo hacen. Yo oro por ustedes. Hermano, el ambiente que se vive en ese gimnasio, al menos, no, capaz que ese nomás, no sé cómo eran los demás. Yo estaba trabajando ahí. Entonces yo decía, ay Señor, y esto es lo que se vive, eso es espiritualmente lo que se respira, empezando desde la música. La música ni hablemoslo. Y después el espíritu, la vanidad y el chusmerío. Pues en un ratito yo estuve ahí 3-4 horas trabajando y escuché un montón de cosas. Y yo me sentía mal. Pero me sentía mal porque me sentía el bicho raro. El carpintero. Ese que yo estaba cantando y porque cantaba canciones que canto acá. Y no me decían nada, pero la gente escucha. Entonces yo a propósito le canto ahí. Pero después me ponía el equipo más fuerte y nada que ver la música que se escucha ahí. Los que van al gimnasio saben. Y yo me sentía mal y en algún momento se me acercaban a hablar. Y en mi carnalidad yo tenía esas ganas de parecerme a ellos, de quedar bien con ellos. En el fondo de mi humanidad. Pero todo el tiempo el Espíritu Santo me está diciendo, Marcos, vos no sos de acá. Este no es tu ambiente. Vos acá tenés que ser luz. Y a veces cuesta. Cuando uno está fortalecido en el Señor, gloria a Dios. Pero cuando estás débil, cuando no estás creciendo en la gracia, el mundo te come, hermano. Por eso, reiteramos lo que decía 2 Pedro 3:18. Crezcamos en la gracia del Señor. Entonces, la gracia está conectada con el servicio, la gracia está conectada con el crecimiento espiritual y puntualizamos solamente un aspecto, nuestra manera de hablar. Si estás luchando con tu manera de hablar, esta mañana, hermano, decirle al Señor, Señor, te entrego mi boca.
te entrego mi lengua, te entrego mis labios, te entrego mis pensamientos, porque hablamos lo que pensamos, pensamos lo que vivimos. Y si de tu boca salen palabras corrompidas es porque no estás viviendo la gracia de Dios. Perdón, hermano, que sea sincero con esto, pero somos llamados a ser luz y sal. Y la luz no es un poquito luz, es luz pues oscuridad. La sal no es un poquito sal. O das gusto o das hey. O tenés gracia o no tenés gracia. Así de simple es. Dios nos llamó para dar gracia a este mundo en desgracia. Y el otro punto, la gracia se halla conectada con la ofrenda. Y no necesariamente la ofrenda económica. 2 Corintios 4, 15 al 16. Dice, porque todas estas cosas, decía el apóstol Pablo, padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva día en día. Y ese hombre interior solamente se renueva en la presencia del Señor. Solamente se renueva donde están los santos del Señor. Que es aparte de cumplir el mandamiento de congregarnos, la palabra dice, no dejen de congregarse, como hay algunos que tienen por costumbre. Tristemente hay gente, no, sí. Y ahora que estamos en tiempo de redes sociales, muchos se han acomodado a eso, pero no es lo mismo y no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, congréguense. Y yo puedo dar testimonio, y ustedes también pueden dar testimonio, que muchas veces han venido sin ganas. Hermano, ¿cuántas veces hemos cantado y dirigido sin fuerza, sin ganas, cansados? Hasta en cierto modo hasta enojados por situaciones. Pero la Biblia dice, congréguense. Y estamos acá y a veces venimos luchados, vos venís luchado, estás ahí, no sé, hubo discusión en tu casa, no sé lo que pudo haber pasado. Pero a mí me pasa esto, yo vengo acá y los veo a ustedes y veo a algunos que están así tipo, Piracutú, bueno, está cansado igual que yo, fuerza Marco. Por ahí veo otro que está sin ganas, en el aspecto vos te das cuenta que está luchado, bueno, Señor, oro por ese hermano. Y vos empezás a ver que había sido que no sos vos nomás el único que está tan mal. No sos vos nomás el único que la está remando. Hay otros hermanos que la están remando también. Y lo primero que pasa cuando nos congregamos es que nos identificamos uno con otro. Y si te saludás, ¿qué tal? Y hermano, es la lucha, vení por amor acá, y le pone mano y ya orá, y ya sos fortalecido ahí. Eso no pasa por redes sociales. Bendecimos a los hermanos en las redes sociales. Hay que congregarse. Así un postdata ahí abajo. Dice el Salmo 133. Que cuando los hermanos están reunidos juntos, eso es lo que estamos ahora, en armonía, no vamos a estar en armonía a Cerro Limpia, olvídate, ahí vamos a pelearnos todito. Pero ¿cuál es la armonía que tenemos? Todos dijimos, hoy vamos a celebrar un culto al Señor. Hoy vamos a adorar al Señor. Hoy, y probablemente algunos, y venís, listo, estás acá. Y espero que al terminar este culto no salgas así, sino que salgas. Hoy vine a adorar al Señor. Donde están los hermanos juntos, en armonía, allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Y así como estas palabras, gracia y paz, no están puestas por casualidad, lo que dice el Salmo 133, aquí el Señor envía bendición y vida eterna. También son palabras puntuales. No sé qué tipo de bendiciones, ya sos salvo. Ya el Señor puso su espíritu en vos. Ya Dios empezó una obra en vos y la está perfeccionando. Y lo más lindo, que nunca se olvidó de vos, nunca te va a dejar. Y esa obra que empezó nunca va a quedar a mitad de hacer. Eso es otra bendición. Te identifican con otro hermano que está pide ahí como vos, pero va a salir bendecido al final del culto. Abrazás a un hermano, saludar, hermano, te quiero mucho. Y oramos juntos, llorar, gloria a Dios. Todo eso pasa cuando nos congregamos. Y podría hablar mucho más de eso. Por eso es tan importante. Sacrificio, ofrenda, tiene que ver con la ofrenda. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gracia es la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor. No por obras de justicia,
que nosotros hubiésemos hecho. Hermanos, nosotros las obras que nosotros hacemos sin Cristo, dice la Biblia, son trapo de inmundicia. O sea, en otras palabras, las muy buenas obras que podamos hacer sin la gracia de Dios, para Dios es así, de gracia. Sino que hemos sido justificados por su gracia. ¿Cuándo comenzó la gracia? La gracia comenzó con Cristo. Cuando Él empezó su ministerio. ¿Y qué incluía ese ministerio de Jesús? Su muerte, su resurrección. Él vino a morir por los pecadores. Él vino para eso, hermano. Puntualmente vino para eso. Mateo capítulo 11 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. No quiero que levantes tu mano, pero ¿cuántos en esta mañana vinieron cargados, trabajados, preocupados, enojados, tristes, sin esperanza? ¿Cuántos en esta mañana vinieron diciendo: Señor, no te escucho más? ¿Será que me querés hablar? ¿Será que todavía me tenés en cuenta? Y podríamos seguir haciendo preguntas hipotéticas como esta. Capaz que en alguna de estas preguntas te cacheteó la pregunta y decís: esa es mi situación. Bueno, el Señor Jesús te dice: vengan a mí, los que están cargados, trabajados, reventados, destrozados, desanimados, tristes, desconsolados, separados, divorciados, muertos, vueltos a vivir, reencarnados, lo que sea. Ese reencarnado, sacale ese dije nomás. ¿Y qué dice el Señor? Y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esto es Mateo, lo decía Mateo, escuchó lo que Jesús dijo. Pablo mucho tiempo después nos escribe lo que leímos al principio: gracia y paz. En esta mañana hay gracia y paz para la iglesia del Señor. En esta mañana hay gracia y paz para el que está en desgracia. En esta mañana para el que está del otro lado de las redes, y no sé cómo te quedaste acá escuchando esto, quiero decirte que hay gracia, hay paz de parte de Dios para tu vida. La gracia comenzó con el ministerio de Jesús, cuando Él murió y cuando resucitó de entre los muertos. Puedo seguir, hermanos, pero quiero parar acá. Yo creo que el Señor nos ha hablado hasta acá. Y todo esto leímos el versículo 1 de Efesios nomás, falta del 1 al 10, así que queda para el próximo culto. Yo creo que te pongas de pie. Si me puedes ayudar, Marce, con sol mayor. ¿Te animás a cerrar tus ojos para no distraerte? Y en todo lo que hemos escuchado en esta mañana, y digo hemos porque yo también fui recapitulando en mi vida la gracia de Dios. Si dije algo, que hermano, que te pudo haber molestado, yo te pido perdón. Pero en la gracia infinita de Dios, Dios a veces quiere incomodarnos. Incomodar nuestra humanidad. Incomodar nuestra carnalidad, incomodar nuestro, entre comillas, bienestar, porque Él sabe cuánto necesitas de su gracia. Y Santo Dios, Santo Dios. ¿Te animás a orar con tus palabras? Simplemente entra al trono de la gracia, ahí como estás, de todo lo que hayas escuchado y hablado, de lo que se ha hablado hoy. Presenta tu vida conmigo ante el Señor y dale gracias por esa gracia. Desconozco cuál es el proceso que Dios está teniendo en tu vida, en tu caminar. Pero el Señor quiere derramar sobre tu vida gracia sobre gracia.
hay mucho más. Hay mucho más de parte del Señor para vos. Hay mucho que Dios quiere desatar en tu vida. Hay mucho de lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Pero el Señor necesita que nosotros demos apertura y amplitud a esa actitud de crecer en la gracia en esta mañana. Si por alguna razón entendiste de que ese crecimiento se paró, si por alguna razón te diste cuenta de que ese crecer en Cristo se frenó, ya sea por el pecado, ya sea por algo externo a tu vida, alguna persona, alguna situación, alguna acción que hicieron contra vos, alguna tristeza, algún rencor, alguna desobediencia, quiero pedirte en el nombre de Jesús y a los que están viendo desde casa también, que en este momento con tus labios proclames: Señor, renuncio a esto que me ha frenado en el crecimiento de tu gracia. Y pedile perdón conmigo al Señor. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, esta es tu iglesia, este es tu pueblo, estos son tus hijos. Aquí estamos un pequeño grupo de tus hijos que hemos sido comprados por ese sacrificio inmenso que hiciste en la cruz del Calvario. Dice tu palabra que un alma vale más que todo el oro del mundo, que todas las riquezas. Señor, y si tu ministerio, el hecho de que tú hayas venido a la tierra y hayas muerto por los pecados de solamente este grupo de personas que está acá en Barrio Obrero y nadie más, ese sacrificio valió la pena. Pero hay muchos más que han sido salvados por ti, por tu gracia. Señor, hoy queremos llenarnos de tu gracia. Hoy queremos aprender a crecer en tu gracia. Señor, ayúdanos. Danos las herramientas necesarias. Danos, Señor, las fuerzas que naturalmente a veces no tenemos para crecer en la gracia. Tú has prometido fortalecernos a través de tu Espíritu. Tú has prometido multiplicar nuestras fuerzas cuando no hay ninguna. Tú has prometido caminar con nosotros en medio de los valles, en medio del fuego, en medio del agua que pueda ahogarnos, Señor. Y esto es simbólico, pero conocer, Señor, cuál es el caminar que están teniendo mis hermanos. Hay algunos que están caminando por valles de sombra y muerte. Hay algunos que están enfrentando problemas familiares, situaciones legales. Hay algunos, Señor, que tal vez están siendo incomprendidos, están siendo criticados. Hay otros que están, Señor, batallando por sus hijos, por sus matrimonios. Tú conoces, Señor. Tú sabes, tú ves. En esta mañana, Señor, pedimos que tu gracia sea desatada en esa lucha que está teniendo mi hermano y mi hermana y sean libres, Señor, y puedan alcanzar la bendición que espera al final de esta lucha, Señor. Como dice Efesios capítulo 6, habiendo acabado todo, estar firmes. Espíritu Santo de Dios, aquellos hermanos que tienen ya una constancia en la oración, y si estás al lado de alguien, me gustaría que ores por la persona que está al lado tuyo. Y quisiera que dejes que tus labios sean usados por Dios para que la gracia de Dios sea derramada en el nombre de Jesús. El que está pasando por una lucha particular, este es el momento donde puede levantar sus manos y decir: acá estoy, Jesús. Acá estoy, Espíritu Santo. Esta es mi lucha, esta es mi guerra, esta es mi dificultad. Señor, oro por los jóvenes para que se cumplan los jóvenes que están aquí presentes lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: que nadie tome en poco tu juventud, que nadie tome en poco tu inexperiencia, que nadie te tome en poco porque sos incomprendido o incomprendida. Como hijos e hijas de Dios, Dios nos llama a ser ejemplos en conducta, en palabra, en fe, en acción. Y si hay alguien que tal vez
no le entregó su vida a Cristo, en esta mañana es el momento para decir: Señor, escuché de esta gracia, yo no la merezco, pero te necesito, te necesito, te necesito, Jesús. Señor, tu gracia es más que suficiente. Señor, tu gracia es todo lo que necesitamos. Señor, tu gracia nos ha envuelto y te damos gracias por eso. Te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. Te exaltamos, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, Padre eterno, Dios amado. Te bendecimos, honramos tu nombre, Jesús. Gracias por la administración de tu Espíritu en este lugar. Gracias porque estás derramando gracia sobre gracia. Creo que estás derramando bendiciones. Creo que estás derramando fortaleza en esta mañana, Señor. Es tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece. Oh, tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece. Oh Cristo, tu gracia. Levanta tus manos y las tenés libres y simplemente adora conmigo a la gloria de Dios. El amor de Cristo no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece, oh Cristo, justo a tiempo. Cuando sus ojos posaron sobre nosotros, no pude resistir tanta gracia. Justo a tiempo, Él me mostró de su amor. Me mostró que sobre toda imperio ha vencido su amor. Ha vencido tu amor. Apropiate de las palabras de esta canción como tu oración. Y en mi debilidad Él nos fortalece en esta mañana. Aleluya. Sí, Señor. Su espíritu hoy y siempre me sostiene. Con toda tu fe y todo el corazón, proclámalo. Tu gracia es su... Aleluya. La gracia del Señor es derramada en esta mañana, en este lugar. Tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece, oh Cristo. Levantamos nuestras manos al cielo dando gracias al Señor. Padre, te adoramos una vez más. Yo estoy agradecido, Espíritu Santo, con tu presencia en medio de nosotros. Estoy agradecido por la guía de tu presencia en este lugar. Estoy agradecido, Señor, porque estoy convencido y sé de que tu palabra ha calado corazones, de que tu palabra ha sido depositada como una semilla en tierra fresca, Señor. Yo te agradezco por el poder del Evangelio. Te agradezco por el poder de tu palabra para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree, esto es transformación, es vida eterna. Es cambio, es renuevo, es fortaleza, es sanidad, es libertad, Señor. Es crecimiento. Y yo te doy gracias porque todo eso ha sido desatado en esta mañana en medio de tu pueblo. Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te damos toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Le podemos dar un aplauso fuerte a nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén?
Hermano, yo les tengo que dar testimonio. Yo vine hoy cargadísimo. Pero la gracia del Señor fluyó en este lugar. Es la gracia de Dios, hermano. No es otra cosa. Así que damos gloria a Dios. Damos un aplauso al Señor. Adelante. Gloria a Dios. Vamos a bendecir la vida de María Elena, la profe, y Danielita. ¿Dónde está Danielita que cumplió años? Venga para acá. ¿Hoy o ya cumpliste? Mañana. Mañana. Por adelantado entonces. La gracia de Dios sobre tu vida. Ahí está. Y la profe María Elena. Vamos a bendecir sus vidas. Mi amor, ¿querés venir conmigo, por favor? Vení acá, Dani. Vamos a poner al lado de la profe. Ahí, en el escalón de abajo. Ahí está. Y vengan todos para acá, acérquense. Vamos a orar por ellas, dando gracias a Dios. María Elena ya cumplió y ella va a cumplir. Ahí está, el antes y el después, pero la bendición de Dios es vigente en todo momento. Quiero que pongas tu mano sobre María Elena y vamos a bendecir sus vidas. Y ustedes levanten sus manos aquí en favor de ellas dos, y vamos a dar gracias y pedir la bendición de Dios sobre sus pasos. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has regalado en tu presencia, pero también por la vida de nuestras hermanas, Señor. Por la vida de Daniela, por la vida de María Elena. Señor, en tus planes, en tus propósitos, Señor, vos les estás regalando un nuevo tiempo de vida. Le has regalado un tiempo de vida que ya pasó, quedó en el pasado, pero hay nuevas cosas por delante, Señor. Hay desafíos, hay también problemas y dificultades, pero Señor, sabemos y creemos por lo que dice tu palabra, que tú vas con ellas, que tú vas en ellas, que tu presencia va adelante, como una canción que cantamos, abriendo caminos, quitando todo estorbo, Señor. Proclamamos esto sobre sus vidas. Gracias porque tenemos el privilegio de que nuestras hermanas sean parte de este cuerpo de Cristo aquí en Barrio Obrero, Señor. Las amamos, nos bendice verlas, nos bendice ver su servicio, nos bendice verlas congregándose con nosotros, Señor. Y si a nosotros nos alegra, yo creo que tu corazón rebosa de alegría cada vez que ellas vienen a tu casa. Señor, que todo esto sea desbordado en bendiciones. Cumple los anhelos de sus corazones, las necesidades que hay en sus vidas, Señor, súplelas en tu misericordia. Señor, las rodeamos con bendición, las rodeamos con un vallado de oración en esta mañana. Lo decimos creyéndolo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y cantamos juntos, vamos. 3, 2, 1, va. Aquel que la buena obra empezó en Daniela y en María Elena. Aquel que la buena obra empezó, Él es y será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Amén. Amén. Gracias, Señor. Feliz cumpleaños. Bendecimos a la iglesia y podemos quedarnos en paz, en gracia y en libertad. Amén. Levanta tus manos, Señor. Queremos bendecir a tu pueblo que se ha reunido en esta mañana para adorarte. Señor, que la gracia, la paz de tu presencia, la consolación de tu espíritu, la protección de tu poder, Señor, sea sobre cada uno de mis hermanos, Señor, de regreso a sus hogares o a las diferentes actividades o lugares donde van a ir, Señor. Que sea un tiempo de gloria y bendición donde ellos vayan, Señor. Y que así como ellos van a crecer en la gracia, esa gracia se expanda, se contagie a donde tú los lleves, Padre mío. Que esta sea una semana de bendición, Señor, tomados de tu mano. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden saludarse, bendecirse en el amor del Señor.